Buenas tardes, aquí estamos con otro cuento de los viernes de cuentos en La Serraz. Seguimos con el tema de ciencia ficción y esta vez nos toca una mujer, Angélica Goro Discher, argentina, de este libro, Relatos fantásticos y de ciencia ficción argentinos. El cuento se titula La pera irremediable y es de Angélica Goro Discher y Guillermo Boido. Tiene un epígrafe de Chesterton que dice: no hay leyes, sino tan solo repeticiones misteriosas. ¿Cómo? Dije. Este muchacho, Bernstein, brillante, pero en ese momento me pregunté si era un imbécil o un ingenuo. ¿Cómo? Repetí. Es muy simple, doctor, dijo Bernstein. Eso dijo, serio, tranquilo, no como quien desafía, sino como quien sobreentiende. Yo creo que en su misma insolubilidad aparente nos está señalando lo simple que es. ¿Por qué aparente, Bernstein? Ya dijimos, bueno, la conservación de la energía, ¿no? Quedó claro al finalizar la clase anterior, eso creo. Se sonrojó. Tenía una revista doblada entre las manos. Ya sabe, doctor, estuve leyendo. En alemán leo bastante bien. Pauli Bea se publicó en Gotinga. Usted sabe, Pauli, cuando era asistente de Max Born, antes de ir a Copenhague. Todavía era determinista, claro. Miré la revista. Dios mío. El tiempo no existe. El tiempo es la fibra de nuestra propia tragedia. En el espacio de un parpadeo oí la voz del viejo Rapetti. ¿Sabe qué pasa, doctor? Dice. Que yo lo tengo ahí. Y la mía. ¿Qué tiene que? ¿Dónde? Le pregunto. Eso, dice él. Eso que usted dice que no se puede, pero se puede. ¿Sabe, doctor? Claro que se puede. Y no es que yo quiera contradecirlo. Si yo le estoy tan agradecido, mire todo lo que usted hizo por mí. Y como este es un libro ilustrado, no quiero dejar de mostrarles estos dibujos. Tengo sueño, estoy cansado, hace frío. Qué bien me vendría un té. ¿Qué será lo que hice por Rapetti? ¿Será que lo hice tomar en la facultad cuando lo echaron del bar de Rodríguez porque lo iban a demoler? Eso no es nada, Rapetti, por favor. A mí me gustaría, claro, dice él, si no es mucha molestia para usted, doctor, ¿no? Me gustaría que viniera a verlo, no es lejos. Yo alquilo al lado de la ferretería, es un departamento interno. Tiene una pieza y la cocina que es grande y el baño, y en la otra pieza que da al patio como para no molestar, aunque no hace nada de ruido. Ahí lo armé. ¿Qué habrá armado, pobre viejo? Un tren eléctrico, un reloj de sol. ¡Qué disparate! Un golfito. Una arena para riñas de gallos. ¡Qué frío hace! Pero cómo no, Rapetti, le digo, y empiezo a caminar y él me acompaña. Uno de estos días, digamos, para fin de semana, si le parece. Sí, doctor, cuando a usted le venga cómodo. Vamos despacito, yo con el portafolios y él hablando y hablando. No vaya a creer que yo le hice llevar la contraria, doctor. Lo que pasó fue que estaba intrigado y me acordé que cuando era chico allá en Novara, yo les arreglaba los carros a la noche, a los que salían muy temprano, ¿ve? Se los retocaba y se los dejaba como nuevos, las ruedas sobre todo, y a mí se me hizo por lo que usted les dijo en el aula magna, a los de primer año, que yo siempre ando ahí por las luces, que una rueda viene a ser como un motor porque mueve el carro. Y con la maña que yo me daba de chico y todo lo que uno oye acá, que los muchachos saben que uno oye y vienen y le preguntan, che, gringo, ¿qué tal es el gordo Estarico en el final de Cuántica? Y no es que le falten el respeto a uno ni a los profesores, es que son jóvenes. Tarda en entrarme en la conciencia eso de la rueda y el motor, pero entra y me paro ahí, a 10 pasos de la puerta. Una rueda, digo. Y nos quedamos callados los dos en la facultad vacía, oscura, fría. Dígame, Rapetti, ¿qué es lo que armó usted en la pieza de atrás? ¿Una rueda? No, doctor. El gringo mira hacia la puerta como queriendo escaparse él ahora. No, el motor, ese que usted dice que no se puede, el que se mueve solo y no se para nunca. Yo le puse una rueda, pero eso es porque yo a las ruedas las conozco tan bien, porque se le puede poner cualquier otra cosa de las que usted dijo. Otro, pienso, el tercero.
2 veces me he encontrado en mi vida con inventores del movimiento continuo. Los dos estaban locos. Uno era un místico que quería sacar a la Tierra de su órbita para llevarla al encuentro de Dios. Decía que el infierno era girar eternamente alrededor de la hoguera del sol, siempre igual, siempre por el mismo camino, y que Él nos iba a llevar a todos al paraíso, a girar alrededor de Dios sin órbita fija para poder contemplarlo en toda su grandeza. El primer paso era el motor perpetuo, que era un enorme engendro metálico en un galpón y que por cierto no funcionaba. El otro era un paranoico y nunca vi el artefacto, pero sí los planos, y casi termino con una bala en el estómago porque yo era muy joven y traté de discutir con él, y el tipo sacó una escopeta en cuanto vio que yo no le creía. Pero Rapetti no está loco, o por lo menos no parece. ¿Y cómo hace para que la rueda gire, Rapetti? La rueda es lo que hace girar a lo demás, doctor. Ah, claro, digo. Sí, se entusiasma, porque no es una rueda cualquiera, una rueda de carro. La hice yo, mucho más ancha, y con unas muescas muy parejas que fue lo que me dio más trabajo. Después le puse los palos de escoba que junté por el barrio cortados cada uno del tamaño que hacía falta. Primero cada vez más chicos y después cada vez más grandes. Y como usted dijo que no tenía que haber fricción, sellé la lata en una parte de un lado y le puse adentro. Nunca se va a imaginar lo que le puse adentro. Y entonces, aunque de un lado hay, del otro no hay. Del otro no hay. Y la correa pasa por todo eso. Por casi todo, ya va a ver. Y basta darle un impulso y funciona. Funciona, digo. Claro, ¿cómo no va a funcionar?, dice él. Al menos sé que Rapetti no me va a amenazar con una escopeta ni va a pretender que salgamos navegando hacia Dios. Probablemente bastará con ir, ver cómo se mueve un poco la rueda, felicitarlo, decirle que falta un detalle acá o un palo de escoba allá, alentarlo y que siga trabajando. Que la constancia, que hace falta mucho trabajo y cuanto antes porque si no, no me lo saco más de encima. ¿Ve cómo funciona? Funciona ahí en la pieza de atrás, claro que sí, con una rueda dentada, 7 palos de escoba, 2 contrapesos, una lata de aceite tabicada, un zumbido, un gorgoteo y una correa. En alguna parte, quizá bajo el piso, debe haber algo que mueva toda la cosa. Estupendo, Rapetti, estupendo, lo felicito. Gracias, doctor, gracias. Yo sabía que usted era el único que me iba a comprender, por eso no le dije nada a nadie, solamente a usted. Podemos hacer muchas cosas con esto, cosas grandes, ¿no le parece? Ya lo creo, no hay ninguna duda. No veo que haya sacado y vuelto a poner los listones del piso, debe estar en otro sitio, pienso. Ninguna duda, le digo, pero va a haber que perfeccionarlo un poco. No, sí, yo entiendo, no crea, me doy cuenta, porque así casero como quien dice no se lo puedo mostrar, y yo lo quiero patentar cuanto antes. Cables, tampoco hay cables. Por supuesto. Bueno, déjeme pensarlo. Voy a estudiar bien el problema y veremos. Pero, ¿dónde diablos está el artilugio que mueve todo eso? Mírelo bien, doctor, mírelo con calma. Me acerco y lo miro con calma. Llueve cuando salgo de lo de Rapetti. Sigue lloviendo al día siguiente. La lluvia golpea contra los vidrios, contra la tarde, contra la soledad, el trabajo y la muerte. Hay un momento en el que todas las cosas parecen ponerse de acuerdo, obedeciendo, deseosas de participar en una sonriente pero amenazadora danza inmóvil. Si no se puede saltar sobre ese instante y hacerlo permanecer, es como si nunca se hubiera intentado nada. Uno puede seguir repitiendo los gestos, pero se lo ha perdido todo. Yo había mirado con calma en la noche fría y ahora la Gestalt es otra. El instante perdura. Yo había mirado, había caído la manzana de Newton, habían danzado las serpientes de Kekulé, había cabalgado Einstein en su rayo de luz. Todo el ser está en el reverso de la nada, en la abismal sencillez de lo imposible. Un dibujo que encierra las cosmologías y los mitos, y la música de Webern, un trazo azul de Klee, el principio de incerteza, los olmos de la infancia, las ecuaciones de Maxwell, el inconsciente colectivo, el ars combinatoria de Leibniz, los abanicos de Mallarmé, el teorema de Gödel, el silencio del maestro Zen.
la noche interminable de los amantes, el éxtasis de Santa Teresa. Signos sobre un papel. Soy el primer hombre, el último, el que traza un primer, rudimentario, incompleto y provisional grupo de ecuaciones. Pasa un día más y ya no llueve. ¿Supo lo que pasó, doctor? ¿Qué? Lo mataron a viejo Rapetti. ¿Cómo? ¿A Rapetti? Sí, lo encontraron esta mañana. Ayer no vino a trabajar y a todos nos extrañó. Él, que no faltaba nunca, y como vivía solo y es por aquí cerca, cuando esta mañana vimos que no llegaba, fue Méndez a ver si estaba enfermo. La policía ya anduvo por acá. Pero oiga, qué barbaridad, ¿cómo puede ser que pase una cosa así? ¿Qué fue, un asalto, una pelea? No, en la casa fue. Le pegaron con un martillo en la cabeza y parece que le dieron más golpes de lo que hacía falta, pobre viejo. No le robaron, ¿qué le iba a robar si no tenía nada de valor? Pero destrozaron un tallercito que tenía. No quedaron más que los pedazos. Todo lo demás estaba en orden. No habían tocado la cocina, ni la pieza, ni nada. Hasta las luces apagadas y las puertas cerradas dejaron. Pero qué cosa tan terrible, pobre Rapetti, caramba, si parece mentira. ¿Va a poner para la corona, doctor? Conseguí sacar los ojos de la revista. Dios mío. La encontré en una librería de viejo, dijo Bernstein. Wolfgang Pauli, nada menos. Efecto Seemann y anómalo, además. Lee a Pauli en alemán. Pauli también estuvo cerca, Dios mío. Y tal vez Heisenberg, que era pianista, o Schrödinger, que escribía poemas. Todos, tal vez todos estuvieron cerca, pero ninguno pudo volver. Solamente Rapetti. Tiene que haber sido más fácil para Rapetti, que nunca fue a ninguna parte. Muchas veces me he detenido en algún momento de algún día a preguntarme a dónde estaría yo, dónde estaríamos todos, cómo y haciendo qué, creyendo en qué, esperando qué. Si yo hubiera permitido que Rapetti siguiera su camino, si yo hubiera dejado que el mundo supiera que lo imposible es posible, que los olmos dan peras, que se puede sacar energía de la nada. Si yo hubiera permitido que el mundo descubriera que se puede ser Dios, yo no tendría el premio Nobel, aun cuando hubiera perfeccionado esas tenues ecuaciones frente al eco de la lluvia. No tendría el premio Nobel. Nadie me miraría en la calle. No habría unos pocos símbolos para resumir un mundo seguro y estable. Nadie conocería mi cara, no sería rico, ni mundo seguro. Mi nombre no diría nada. La teoría del campo unificado seguiría siendo una posibilidad cada vez más remota, cada vez más relegada, olvidada por fin. Hubiéramos tenido que empezar todo de nuevo y a mí me hubieran arrumbado en los estantes de las anécdotas absurdas como a Einstein, aferrado a la creencia en un universo que no tenía por qué haber existido. No se puede construir un motor perpetuo, no se pueden cosechar peras en los olmos. No se puede obtener energía a partir de la nada, pero Rapetti pudo. Y si Rapetti pudo, si construyó un motor que producía energía que no sacaba de ninguna parte, si fabricó con palos de escoba una rueda, zumbidos, una lata, 2 contrapesos, una correa y gorgoteos, un motor cíclico para crear energía, si le llevó la contraria con éxito, no a mí sino a la ley de conservación de la energía, entonces Poincaré estaba equivocado y todos estábamos equivocados. El bárbaro que disparó la primera flecha, Galileo, Colón, el inventor del alfiler de gancho, Verne, Mozart, todos, usted, yo, todos. Entonces no hay ese algo que permanece constante, no hay energía que se roba y se transforma y se da, no hay teoría del campo unificado, hay nada. Y de esa nada hay algo. Y si no ha habido antes algo para que siga habiendo algo, no hay nada. O lo que es lo mismo, hay todo, y ese todo está ahí en la palma de la mano. Y si nada es todo, las palabras tampoco sirven. Rapetti pudo. Si yo lo hubiera permitido, el gringo hubiera sido el hombre más poderoso de la tierra, el hombre más poderoso del universo. Concedo que quizá no hubiera sido más siniestro que Atila o Felipe II o Hitler o Napoleón o Alejandro Magno. Quizá hubiera declarado a Novara capital de la galaxia o impuesto el piamontés como lengua oficial del universo, o hubiera sido decano de todas las facultades de ciencias exactas, o hubiera comprado las pirámides y la Plaza Roja,
y las cuevas de Altamira, o se hubiera hecho instalar el tallercito y la cama en el Pompidou, o qué, o se hubiera casado con Marilyn Monroe. Está muerta, sí, pero en el olmo de la física crece la pera del motor perpetuo. Si nada y todo es lo mismo, ¿qué sentido, qué espesor tiene la muerte? Se hubiera casado con Marilyn Monroe, yo no hubiera escrito esas pequeñas, tranquilas, bellas, íntimas ecuaciones que unifican toda la física. Hubiéramos tenido que empezar de nuevo, pero no yo, otros, los que vinieran. Rapetti era un ingenuo, pero Bernstein no lo es. Está en primer año. Quizá, con suerte, tengamos un respiro de 3, 4, hasta 5 años, porque no es ingenuo. Quizá no lo resuelva nunca. Quizá se le olvide, como se olvidan los sueños de chico, ser paracaidista o de adolescente ser corredor de Fórmula 1. Quizá no se atreva. No va a juntar palos de escoba por el barrio ni va a tabicar una lata de aceite. Quizá. Me burlé de él, sí, con elegancia, pero me burlé de él. Los jóvenes son susceptibles, pero nadie me asegura que Bernstein no pertenezca a la raza de los orgullosos y los testarudos. Y yo no puedo dedicarme a buscarlos y a matarlos a todos los que se acerquen. No puedo pegarle a Bernstein 5 martillazos en la cabeza, oír cómo crujen esos huesos jóvenes, ver cómo se abandona el cuerpo, destruir ese cerebro en el que viene creciendo la más grande de las revoluciones. Puede ser que se olvide, que lo relegue, que no insista, puede ser. Habrá otro. En esta facultad o en Gotinga o en Massachusetts o en cualquier otro tallercito o en alguna otra parte. Rapetti, Bernstein, alguien que no sé cómo se llama, y el mundo ya no será sólido bajo los pies y no habrán tenido valor ni precio ni mirada al todo. La pavana inmóvil de las cosas y de los seres y las edades, y mi mano sobre el papel trazando signos que no serán para nadie, nada. Habrá otros, y esos otros sabrán de un mundo caleidoscópico y monstruoso que yo no puedo concebir, en el que florecerán árboles en llamas a lo largo de mi calle, en el que no nos dolerán el tiempo ni el vacío, en el que hablaremos con palabras ubicuas o no hablaremos, en el que Dios vendrá a sentarse en el umbral de nuestra puerta, en el que Aquiles no matará a Héctor ni Gilgamesh bajará al abismo, ni Poe escribirá Berenice, en el que ciudades de fieltro y sombra se levantarán en el aire tibio, y el hielo hervirá, y la lava será fría, y los gatos arañarán la luna, en el que yo tocaré el piano en el Burg Theater, y seré la misa en si menor, y pasearé después en la noche de camaleones por el Prater del brazo de mujeres vestidas para siempre de blanco y lavanda. ¿Qué me cuentan? Espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Una especie de terror y ciencia ficción. Aquí está el dibujo del pobre Rapetti muriendo. Y aquí el último dibujo. Así que esperemos que este libro les guste. Aquí está. Relatos fantásticos y de ciencia ficción argentinos de Coligüe. Ahora les cuento algo de la vida de la autora. Guillermo Boido, uno de los autores, nació en Buenos Aires en 1941 y murió en 2013. Fue profesor de Ciencias Físicas en la Universidad de Buenos Aires y poeta. También ejerció la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en la de Ciencias Exactas de La Plata. En el campo científico fue autor de varios libros sobre enseñanza, historia y fundamentos de la ciencia y de divulgación científica. Como poeta publicó, entre otros títulos, Situación, Poemas para escribir en un muro, La oscuridad del alba. La pera irremediable fue premiado en el primer concurso internacional Ultramar, El Péndulo, en 1987. Y nuestra autora estrella, Angélica Gorosdicher, vivió en Rosario, donde se ha desempeñado como escritora, traductora y bibliotecaria. Ha publicado una gran cantidad de novelas y volúmenes de cuentos, entre ellos Trafalgar, Calpa Imperial, Libro 1, La Casa del Poder, Calpa Imperial, Libro 2, El Imperio Más Vasto, traducido al inglés por Úrsula K. Le Guin, que será otra autora que veremos también la semana que viene, Mala Noche y Parir Hembra, Floreros de Alabastro, Alfombras de Bocara, Premio MC 1985, Bajo las Jubeas en Flor,
Jugo de mango, también el ensayo A la tarde cuando llueve. En 1994 obtuvo el premio Conex de Platino en la categoría Ciencia Ficción. Recuerden que este libro, Relatos Fantásticos, lo tenemos en la biblioteca y que estamos haciendo la lista de la Feria del Libro. Un beso grande.